En Ibarra, Ecuador, en el año de 1980, había un grupo de 3 amigas llamadas Samantha, Jessica y Abby, de 8 años de edad. Pero de las 3 amigas, la que era más reconocida fue Abby, ya que además de ser una niña muy bonita, de un hermoso cabello largo y de color negro, de unos ojos cafés oscuros, tan oscuros como las noches que caían en Ibarra, y sobre todo su actitud, era la más tierna del mundo, ayudaba a la mayoría de las personas del vecindario que necesitaban ayuda en cargar las compras, cruzar la calle, etc. Era un año calmado y tranquilo. Hasta que un día, reunidas Samantha, Jessica y Abby decidieron probar un nuevo juego que consistía en llegar más alto en el columpio, así que decidieron jugar y ver lo que pasaba. Cuando estaban a punto de empezar el juego, la madre de Abby la llamó para presentarle a una nueva familia que se mudó a la casa de al lado. Ella, un poco tímida, conoció a la nueva familia, conoció a Sandra la madre, a Luis el padre y a su hija Virginia. Abby notó que Virginia era un poco tímida y extraña. Decidió llevarla al parque para que conozca a sus amigas, pero Virginia no quería, era tímida, algo ocultaba, se notaba en su mirada. Abby presentó a Virginia a sus 2 amigas Jessica y Samantha, pero a pesar de eso se quedó callada sin decir palabra alguna. Mientras Abby jugaba con Samantha y Jessica, podía observar cómo Virginia se sentaba frente a un árbol con su mirada perdida hacia él. Para los demás chicos del parque, Virginia les parecía extraña, que ya no salían muy a menudo a jugar por miedo de toparse con ella. Una tarde, Abby invitó a Virginia a su casa para jugar a las muñecas, y ella muy amablemente aceptó la invitación. Jugaron un largo rato en completo silencio, que se podía escuchar el latido de su corazón, lo cual parecía algo escalofriante para Abby. Sin más espera, Abby preguntó a Virginia: ¿por qué eres tan callada con las demás personas y algo extraña para el resto de gente? Virginia alzó la mirada y la vio fijamente con sus ojos negros como el mirar de un cuervo, y dijo algo que aterrorizaría a Abby. La persona que quiere contemplar frente a frente la gloria del miedo aquí en la tierra, debe contemplar esta gloria en la absoluta soledad. Acabando de decir eso, Virginia se levantó y se fue hacia su casa, mientras que Abby se quedó pensando aquella frase que le dijo, y Virginia desapareció de la faz de la tierra. Un 20 de noviembre, Abby salió como en los viejos tiempos con sus amigas a terminar el juego que tenían pendiente jugar entre ellas, así que empezaron. Al estar en lo más alto, Abby observó a Virginia y de tal impresión, se soltó del columpio que cayó de cabeza en el pavimento, siendo una muerte inmediata. Jessica y Samantha, sin saber que Abby ya estaba muerta, repetían las mismas palabras una y otra vez: Abby, despierta, juega conmigo. Al darse cuenta que no respondía, decidieron no hacer nada e ir a su casa como si nada hubiera pasado. Al darse vuelta, pudieron observar a Virginia viendo el cadáver de Abby en el suelo y con una enorme sonrisa en su rostro. Cuenta la leyenda que en el parque de Santo Domingo, puedes ir al juego de los columpios y subirte en uno de ellos dejando el de Abby vacío, y repites las veces que sean necesarias: Abby, juega conmigo. Se puede observar moverse el columpio poco a poco, y en especial el 20 de noviembre dice que se puede ver también a Virginia. Una de las leyendas urbanas más crípticas en Japón es la de cabeza de vaca, Gosu, en el japonés original. Una historia que, según el imaginario popular, es tan espeluznante que el solo hecho de contarla puede desencadenar eventos sobrenaturales. La leyenda de cabeza de vaca data del siglo XVII, con rumores que dicen que el solo escuchar la narración de dicho relato ocasionó que los habitantes de una aldea se vieran presas de un terror tan grande que tuvieron escalofríos por días antes de morir finalmente del susto. El gobierno local habría considerado a la historia demasiado peligrosa, y las copias existentes en papel fueron quemadas para evitar repeticiones del incidente original. Las pocas copias que pudieron salvarse, fueron cortadas en pedazos y distribuidas a lo largo del país. Y hasta hoy se cree que las versiones que se cuentan son solo fragmentos del original. Un rumor reciente narra la historia de un maestro de escuela que, inexplicablemente, logró conseguir uno de los fragmentos de cabeza de vaca. Según se dice, el profesor llevaba a sus estudiantes a un viaje escolar, y era fanático de entretenerlos en el trayecto con historias de fantasmas.
Los alumnos, que casi siempre se volvían incontrolables en los viajes, desarrollaron la tendencia de calmarse al escuchar los terroríficos relatos del docente, como una fascinación bizarra y mórbida por dichos relatos. En uno de esos viajes, el maestro les dijo que les contaría el legendario cuento prohibido conocido como Cabeza de Vaca, pero, antes de que pudiese siquiera terminar la primera oración de la historia, los chicos comenzaron a sentir pánico. «Deténgase», gritaron. «No nos la cuente». Un niño se tornó pálido y cubrió sus oídos, mientras que los otros comenzaron a gritar. Pero el profesor jamás se detuvo. Se dice que sus ojos se volvieron blancos y que procedió a terminar la narración como si estuviese poseído por una fuerza sobrenatural. Luego de una hora, el hombre recobró el sentido y se dio cuenta de que el autobús había caído a una zanja. Todos los estudiantes se habían desmayado y tenían espuma en la boca, mientras que el conductor yacía sobre el volante, sudando y temblando. Los niños y el profesor volvieron con un par de daños y se prometieron no contar nada de lo sucedido. ¿Has sentido alguna vez que no estás completamente solo? Junio 22. Fue un gran día. Acordé ir al cine con 2 amigos a las 8 de la noche para luego ir al parque. No hubo atraso alguno, nos encontramos a la hora fuera del lugar. Corrimos directamente a la caja, compramos las 3 entradas y elegimos la película que más tardaría, eran 2 horas para que al final, todo acabara con un continuará, detesto eso, vaya basura. Pero pasamos un buen rato. Seguimos los planes de la salida después de eso, dirigiéndonos al parque al que tanto íbamos. Caminamos hasta llegar a nuestro lugar favorito, un tanto oscuro y alejado, pero bastante cómodo. Era perfecto para hacer lo usual. Contar historias de terror, de esas que encuentras en internet. Después de que cada uno decía la suya, bromeábamos sobre el tema y reíamos, no las tomábamos muy en serio. Pero de un momento a otro y a pesar de que estábamos seguros de que el parque estaba solo, se nos acercó un muchacho desaliñado y aparentemente pobre, con un aire extraño, daba cierto miedo, pero mejor es no juzgar. Él nos dijo que nos había oído sin poder evitarlo y que tenía una historia que no permitiría que riéramos después, una verdaderamente buena. Nos miramos las caras un tanto desconcertados. Mis amigos accedieron rápidamente, y yo, no muy interesado, suspiré y terminé por aceptar. Así, el desconocido se sentó con nosotros y empezó a narrar. La tétrica historia era apoyada por el ambiente nocturno, el viento, los árboles, los dibujos que hacía la escasa luz en el cuerpo del hablante y sus extraños gestos. Fue algo corto, honestamente no recuerdo bien qué dijo siquiera, pero cuando terminó, nos quedamos en silencio, notablemente asustados. Él notó nuestro estado, y luego de un momento de observarnos, nos preguntó si queríamos ir a una casa muy terrorífica. Me negué. No confiaba ni poco en ese chico, además de que era un extraño, y era muy tarde como para ir más lejos. Debíamos volver a casa. Sin embargo, los valientes por no decir idiotas, de mis amigos aceptaron entusiasmados. Intentaron convencerme, pero me negué por completo y tomamos caminos separados. Regresé tranquilo, aunque con cierta preocupación por aquel par. Mejor es no pensar demasiado en aquellos chicos, ya es hora de dejar de escribir y dormir, pero no niego que tengo miedo y estoy algo angustiado. Junio 23. Este día fue bastante incómodo. Había un aire de tristeza y cierto odio. Asumí que el hecho de que fuese lunes y hubiese clases era el causante de esto. Al llegar, no veía a mis amigos por ningún lado. Llegó la hora de entrada y ellos llegaron tarde, interrumpiendo la clase. El profesor los reprendió, pero ellos no cambiaron su expresión vacía y caminaron hasta sus puestos en silencio. No pasó mucho para que me saludaran en un murmullo. Quise prestar atención a la clase, así que solo asentí como respuesta. Seguí centrado en la explicación, cuando uno de ellos me lanzó un papel arrugado. Me molesté un poco, pero de todas formas lo obvié. Rato después, me lanzaron otro papel. Me quejé con ellos justo cuando el profesor dio vuelta y nos miró. Me regañó ante todos por interrumpir la clase, y solo miré mal a mis amigos mientras él hablaba y hablaba. Cuando el profesor se dio la vuelta y se encaminó al pizarrón, ante la mirada burlona de mis compañeros, uno de mis amigos aprovechó y deslizó un papel con algo escrito en mi mesa. No quise verlo, pero ellos insistieron, así que lo tomé y lo leí. Entra a XX.aloneuser, XX. No me interesó mucho, así que solo arrugué el papel y se los regresé. A la salida, ellos caminaron detrás mío todo el tiempo. En un momento, ya con los nervios de punta, me di vuelta y les grité, ya me tenían harto con su comportamiento, pero ellos no cambiaron su expresión.
Solo me entregaron el mismo papel arrugado con aquella página en inglés, y me dijeron que tendría la respuesta al entrar ahí. No dije más y me fui, pero guardé el papel en mi bolsillo. Al llegar a casa, luego de comer y darme un baño largo para alejar mi mente de las clases, me interné en mi ordenador. Finalmente terminé de escribir mi historia, duré muchas horas para conseguir el deseado 10º tomo de aquella novela de terror. Estaba satisfecho y algo cansado, pero justo cuando iba a apagar el computador, vino a mi mente aquella página. Lo pensé unos momentos hasta que la curiosidad pudo conmigo, busqué el papel y regresé a sentarme, ingresando la dirección sin sentido. Registrarse. Esa era la única opción. Me mataba la curiosidad, no podía ver el contenido sin registrarme, así que lo hice. Seguido, lo único que decía en esa página era Aloneuser te está hablando, tenía un mensaje. Lo abrí, pero instantáneamente, el antivirus detectó algo. La página se colgó, y el ordenador se apagó. Me enojé por eso, mañana definitivamente voy a matar a mis amigos. ¿Qué tipo de broma era esa? El ordenador no volvió a encenderse, así que la mandé al diablo y vine acá. Mejor dormir, mañana será otro día, espero que ese aparatejo arranque. Junio, 24. Hoy mis amigos no fueron a clases. Nadie supo por qué, nunca me lo notificaron, sus padres tampoco llamaron. Eso me preocupó un poco, pero seguía molesto. Al llegar a casa confirmé que mi computador no encendía, no dejé que la preocupación me quitara las ganas de matarlos. Aunque el ambiente ha sido un poco extraño, no sé el por qué. Quizás, al fin y al cabo, me están preocupando mucho mis amigos. ¿Será que les pasó algo? ¿Tendrá que ver con aquella página? No lo sé. Pero mejor será dormir, debo reponer energías. Fue un día muy cansado, y de hecho no tengo demasiado que escribir. Junio, 30. Ha pasado cierto tiempo desde la última vez que escribí aquí, no he tenido demasiados ánimos, en realidad. Ahora estoy acostado en mi cama, no he hecho nada. No tengo ganas de tocar la tarea y tampoco tengo mucha hambre que digamos. No he vuelto a ver a mis amigos desde aquella vez. Hoy fue un día molesto, y cada vez me siento más incómodo, en fin, me aburro y el ordenador aún no enciende. Dormiré un rato. Septiembre, 25. No he ido más a clases. Siento que si salgo, algo malo pasará, estoy seguro de que me están observando, o algo parecido. Estoy algo asustado, por no decir mucho. Quizás solo me estoy volviendo loco, he intentado varias veces comunicarme con mis amigos por celular, pero no responden. Además, mi computador sigue sin encender, pero a veces la pantalla parpadea un poco como si quisiera hacerlo. Al final, no hace nada y tengo que dejar de insistir. Ahora mismo dejaré de escribir. Olvidé cerrar las ventanas y ya anocheció, no puedo descuidarme así. Enero, 1. Ha pasado mucho tiempo, y tuve miedo de escribir, ahora tomo algo de fuerzas. No he salido mucho que digamos, solo para buscar lo necesario para vivir, mi computador pudo encender, eso hizo la última vez que escribí aquí, pero decidí volver a apagarlo. Fue directamente a esa página, y tenía varios mensajes de aquel, Aloneuser. Me asustó bastante, así que preferí no tocarla. Sin embargo, mi ordenador está en buen estado así que la he puesto en venta, y tengo algunas ofertas entre mis vecinos. Mañana me encontraré con el cliente más prometedor. Me desharé de ella, no quiero más conexión con esa página. Además, me siento enfermo. Me ataca el insomnio por las noches, siento que hay alguien conmigo, me siento observado, el miedo me quita el apetito, y ahora no me interesa en lo más mínimo lo que le haya pasado a mis amigos. Mi seguridad es lo que me angustia. Estoy cansado y me siento vulnerable, pero sigo sin entender qué pasa realmente. Ahora debo irme urgentemente, pero volveré. Siento que debo escribir mi historia, así nadie la lea. Enero, 5. Apenas puedo respirar, pero tengo energías para escribir, todo este día, todo el maldito día recibí sus mensajes. Vendí mi anterior ordenador, uso mi portátil, pero aún así pasa lo mismo, la apago una y otra vez, pero vuelve a encenderse. Ahora no es esa página, sino a mi correo personal. Fue un gran error registrarme con ese. Llega mensaje tras mensaje, son ya unos 100, pero he temido leerlos. Desearía no entender el inglés y ya, pude ver el último que envió, sin embargo, y decía All the People are Avenue. Ahora mismo, el portátil se volvió a encender, leeré que envió, aunque me asusta un poco. Enero, 6. El último mensaje me aturdió bastante, lo que pasó, lo que pasa, todo explota en mi cabeza, me está volviendo loco. All the People are Avenue, fue lo que leí la vez anterior, pero el mensaje no estaba completo.
El segundo lo terminaba. But, in your friend, decía, me cansé, tomé valor y le escribí entre molesto y asustado, negándole la amistad, quejándome por lo mucho que me molestaba. Llegó otro mensaje de su parte luego, pero ni siquiera lo leí. En un arranque de ira, tomé mi portátil y lo golpeé contra el suelo. Quedó destrozado. Conforme la rabia se disipaba mirando los restos de mi caro aparato, me invadió una extraña sensación, mezcla del pánico y la soledad. Me metí en la cama y me envolví en mis cobijas, escribo ayudándome de la luz de mi celular. Es muy tarde, estoy exhausto, así que mejor dejo esto y trato de conciliar el sueño. Enero 7. Solo. Temprano en la mañana, recibí una carta de remitente anónimo. No quise leerla ni siquiera, la dejé a un lado. Estaba cansado por lo de anoche pues no había podido dormir mucho. Desayuné, limpié el desastre que había hecho con mi portátil, y en algún momento del día, pasé junto a la carta nuevamente. La curiosidad venció a los nervios y la tomé con manos temblorosas. Abrí el sobre, que contenía un único pedazo de papel, y leí la corta inscripción. You're the new alone user. Welcome to my life. Ya suponía que era de él, pero no tenía idea de cómo había conseguido mi dirección. Me abrumaron los pensamientos, me volví un nudo de nervios y pánico, pero aumentó esa sensación de soledad que había comenzado anoche. Ya no sentía a nadie observándome ni similar. Decidí que lo mejor sería despejar la mente, por lo que salí de casa y caminé por el vecindario. No entendía por qué, pero el lugar generalmente concurrido estaba completamente solo. Caminé y apenas un alma se asomaba, pero cuando me acercaba para hablarle, se iba rápidamente. Me siento más solo que nunca, ¿es que me tienen miedo? ¿Sabes? Siempre me ha gustado caminar por el bosque cerca de mi casa. Es como un pequeño escape de la rutina diaria, ¿sabes? Pero últimamente, algo extraño ha estado sucediendo por aquí. Hace unas semanas, mientras paseaba por el sendero, me encontré con un perro abandonado. Tenía una apariencia un tanto descuidada, pero parecía amigable, así que decidí llevármelo a casa. Lo llamé Logan. Al principio, todo iba bien. Logan era un buen compañero de paseos y nunca se metía en problemas. Pero pronto empecé a notar algo extraño en su comportamiento. Como si estuviera poseído, ¿sabes? Por las noches, podía escucharlo gruñir y ladrar sin razón aparente. A veces, incluso parecía que estaba hablando en un idioma extraño, como si estuviera poseído por algún tipo de entidad maligna. Pero, ¿quién iba a creer eso, verdad? Solo suena como algo sacado de una película de terror barata. Pero las cosas empezaron a ponerse realmente espeluznantes cuando empecé a tener pesadillas horribles todas las noches. Siempre era la misma pesadilla. Estaba en el bosque, rodeado de oscuridad, y Logan estaba allí, con sus ojos brillando de un rojo intenso, mirándome fijamente como si estuviera tratando de decirme algo. Una noche, decidí seguir a Logan en mi sueño. Me llevó a un lugar en el bosque que nunca había visto antes. Había un círculo de árboles con extrañas inscripciones talladas en sus troncos. En el centro del círculo, había una especie de altar improvisado, y sobre él, una figura oscura que se retorcía y gorgoteaba en un idioma que no podía entender. Entonces, de repente, me desperté. Estaba sudando y jadeando, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Miré a mi alrededor y vi a Logan, acostado en el suelo, mirándome con esos ojos oscuros y penetrantes. Desde entonces, he estado evitando el bosque. No quiero descubrir qué hay en ese círculo de árboles, ni qué es lo que realmente posee a Logan. Pero a veces, cuando miro a los ojos de mi perro, siento que algo me está observando desde el interior de su mirada, algo oscuro y maligno que está esperando su momento para salir y. Bueno, prefiero no pensarlo demasiado. ¿Sabes a qué me refiero? Es curioso pensar que hay posibilidades de que haya formas de vida más allá de nuestro planeta o tal vez, sea por lo que contenía este objeto que a su vez, produjo un ambiente aterrador entre las personas que estaban involucradas en esa investigación. Resulta que hace años, los expertos en astronomía descubrieron un meteorito que iba rumbo al planeta Tierra. Era obvio pensar que un objeto que fue detectado por telescopios en la órbita de la misma Tierra, pueda causar una catástrofe si llegaba a chocar en un determinado sector de la Tierra.
No tardaron mucho, pero los medios de comunicación iban a alertar a la población mundial acerca del impacto del objeto y posiblemente se trataba de una futura catástrofe en contra del planeta, pero como si fuera poco, de alguna manera los diferentes gobiernos de la población mundial intervinieron en la brecha de la comunicación para evitar que personas de todo el mundo se enteraran de este descubrimiento para no hacer que las mismas entren en pánico. No fue fácil, pero la gente que establece contacto con los medios de comunicación de todo el planeta, no informaron acerca del objeto rocoso y próxima llegada a la Tierra. Los expertos tenían previsto en que el meteorito iba a descender e impactar contra la Tierra en una semana luego de su descubrimiento. Pero tal parece que hubo un fallo en sus cálculos, porque el meteorito impactó contra el planeta luego de 4 días de su mismo descubrimiento. El objeto rocoso fue a parar en los cimientos rocosos del estado de Utah, Estados Unidos. A días de que el meteorito llegó a destino, autoridades del mismo gobierno del país se reunieron en el lugar del impacto del objeto rocoso para estudiarlo para sus propias metas. No tardaron demasiado para formar una especie de base alrededor del meteorito, el cual la misma base cubría un terreno lo suficiente para que científicos u otras personas capacitadas para este tipo de labor puedan hacer su investigación de forma adecuada. Pero es aquí donde empiezan los sucesos inquietantes. A semanas de que la base fuera instalada, un prestigioso laboratorio de los Estados Unidos recibe mensaje por parte de una de sus computadoras. El mensaje era proveniente de uno de los integrantes del laboratorio, los cuales se ubicaban en la base donde estaba ubicado el meteorito. El mensaje decía lo siguiente: necesitamos ayuda inmediatamente. Al principio pensaban que necesitaban ayuda en cuanto a su investigación del objeto rocoso, pero no fue de esta manera cuando recibieron otro mensaje: auxilio. Necesitamos ayuda urgentemente. Todo se está saliendo de control. Es aquí donde algunos de los integrantes del laboratorio se dirigen a la base donde se ubicaba el meteorito. Pero algo no andaba bien. Las personas encargadas de seguridad de la base no estaban en las entradas a la misma. Pero cuando llegaron a la edificación, descubrieron que les helaba la sangre. Algunos de los científicos, que estaban cerca del meteorito, se encontraban muertos. Mostraban rasguños en sus indumentarias y charcos de sangre en cada parte de la base. Lo mismo se decía a una parte del personal de seguridad que también estaba cerca del objeto. Esto también incluye con las personas que estaban lejos de aquel cuerpo rocoso, sus indumentarias desgarradas, manchas de sangre en las mismas, marcas de rasguños en sus pieles. Era obvio pensar que hubo un homicidio, pero a niveles extremos. Toda persona que se encontraba a la base fue erradicada. Pero luego los científicos del laboratorio sintieron curiosidad de que había sido del meteorito. Cuando llegaron al centro de la base donde se resguardaba el meteorito, se encontraron impresionados al saber que el cuerpo rocoso no se encontraba en el lugar del impacto del mismo. Se encontraban muy aterrorizados en aquel momento. No dudaron en irse de la base. Ahora pregunto, ¿qué fue lo que pasó en los últimos momentos de vida de las personas que estaban en la base, haciendo sus labores correspondientes? ¿Cómo fue que un meteorito de un tamaño considerable desaparezca de la nada? Sin dudas, no podemos ocultar el hecho de que hubo un suceso aterrador que acabara la vida de cientos de personas. Y seguramente, podemos asegurar, que posiblemente puede que haya formas de vida que aún desconocemos, pero quién sabe. Un documento muy curioso fue encontrado en Kansas City, en una noche del 23 de diciembre de 1910. Estaba envuelto en chapa de metal con propiedades muy curiosas. Había símbolos escritos en él y en su interior había algo que podría ser identificado como placas, con varios signos que parecían formar un texto. El artefacto curioso fue enviado a un complejo militar, donde se investigó durante años, hasta que finalmente lograron descifrarlo en 1994. El descubrimiento fue ocultado, pero se filtró a la internet después de un asalto por desconocidos que entraron en el complejo. A pesar de la alta seguridad, robaron el artefacto y la traducción del documento. La traducción formó el siguiente mensaje. El propósito de enviar este mensaje será evidente al final del mismo. Estamos seguros de que alguien lo traducirá y sembrará el pánico incluso hasta en los más escépticos. Esto es casi un memorándum. Un informativo. Ahora, vamos a empezar por el principio de la historia. Nuestra historia comienza en una época pasada. La sociedad realmente funciona. Los individuos están conectados todo el tiempo a una red que permite contactar a cualquier persona del mundo en cuestión de milisegundos. La sociedad se rige por un sistema político diferente, basado en la ciencia y la razón.
Las decisiones son tomadas por los ancianos más sabios en las principales esferas de la ciencia. Por así decirlo, actúan como ministros de un gobierno democrático republicano, solo que su objetivo no es imponer impuestos a pagar por la población, y mucho menos crear leyes para mantener al país en un estado de insomnio. Su función es mejorar y seleccionar cualidades para la evolución. De acuerdo con la teoría de la evolución, los organismos vivos están sujetos a adaptarse al ambiente en que viven, y adquirir ciertas mutaciones que son anexadas a su genética para asegurar su supervivencia. Lo que aconteció con nosotros fue, al contrario. Perdemos masa corporal, somos débiles, deformes, con la piel decolorada y más calvos. Todo el mundo parece aberración de la naturaleza. Los ancianos explican a menudo a la gente que esto sucedió debido a los años de evolución tecnológica. La medicina y la tecnología acabaron favoreciendo a los individuos que no sobrevivían, devaluando las ventajas genéticas. Por ejemplo, si una familia tiene una mayor resistencia contra un virus determinado, ¿qué pasará con ese gen si la medicina crea una vacuna para ese agente patológico? Sucederá que este gen se queda atrás y se perderá en el tiempo. Prometeo creador. Por lo tanto, con el fin de recuperar los genes perdidos, después de una gran reunión, los ancianos decidieron un plan final que podría funcionar. Crear una nueva raza, inteligente y genéticamente más fuerte con los genes que hemos perdido. Utilizamos sus células y sus códigos genéticos para aplicar a nuestro pueblo, que resultaría en su fortalecimiento. Usted debe estar preguntándose, ya que la tecnología era tan avanzada, ¿por qué eligieron un método más complicado en lugar de simplemente cambiar los genes cuando el individuo se encuentra todavía en el feto? Para que vea cómo era de desesperada la situación, ya habíamos probado todo, y la manipulación de genes era un tabú en nuestra sociedad. Los intentos anteriores para cambiar los genes de un ser de forma tan radical hacían que, en el futuro, ese ser con genes manipulados actuará de forma extraña con actitudes autodestructivas, cortarse las venas, quemarse, etc. Los científicos no pueden explicar el porqué de estas reacciones, y no les restó más que quitarse su libre albedrío, haciendo de ellos eficientes guardias y trabajadores. La especie que creamos tenía los mismos compuestos químicos de los seres de nuestro planeta. Se compone de carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo y nitrógeno. Y esta vez, tuvimos cuidado de que tuviera todos los rasgos genéticos que hemos perdido en el pasado. Empezamos poniendo una serie de grupos de estas criaturas en un sistema planetario artificial desarrollado por los ancianos. Las condiciones eran favorables para la vida, para el desarrollo próspero de la especie. Decidimos vigilar de cerca su evolución. Los avances en la investigación eran muy lentos, pero con resultados muy prometedores. Los seres artificiales pronto comenzaron a vivir juntos, pero todavía no eran lo suficientemente buenos para saltar a la etapa de recogida de los genes. Aparentemente, había un pequeño avance en su inteligencia, lo que demostraba que estaban en evolución. Pasaron los años, y ya era hora de saltar a la tan esperada etapa. Hemos empezado a recoger algunos individuos que se encontraban cerca del meridiano central del planeta. Por tener un físico más aventajado, parecían perfectos para el mejoramiento genético de nuestra población. Fueron llevadas a cabo sesiones de mejoramiento de genes patrocinadas por el gobierno para todos los ciudadanos. Parecía que la investigación finalmente arrojaba sus frutos. Sin embargo, nos encontramos con un problema. Quien recibía el mejoramiento genético, aunque su físico se hubiese alterado en pocos días, acababa heredando las mismas deficiencias de los guardias y los trabajadores. Se volvía loco, desanimado y con tendencias hacia la autodestrucción. Pero su libre albedrío no fue eliminado. Ninguno de los involucrados en la investigación podría explicar por qué sucedió esto. Mientras que la raza artificial seguía evolucionando y construyendo imperios en su sistema planetario, apodado la guardería por algunos científicos, hubo pánico en nuestro mundo cuando se descubrió una nueva raza de seres reptiles a unos 200 años luz de donde nuestra raza estaba establecida. El problema era el hecho de que son seres hostiles y militarmente más avanzadas. Dominaban varias colonias, y se acercaban a la capital. Los ancianos tomaron una decisión firme. Viendo que era casi inminente la esclavización del pueblo, mandaron una pequeña parte de la población a un hipersalto, enviándolos a una estrella de la constelación de Centauro, en donde no serían localizados. A pesar de la tragedia y la esclavitud de nuestro pueblo, la investigación continuó con la especie artificial. Por encima de todo, recuperar la fuerza de nuestra especie era una prioridad. Cada pocos años, hemos enviado equipos de científicos para investigar la situación en el planeta.
Con nuestro imperio amenazado, tuvimos que acelerar el proceso de evolución, enseñando un poco de lo que hemos aprendido a los seres artificiales: la geometría, la astronomía y las matemáticas. Sin embargo, no parece haber sido una buena idea interferir con eso. Comenzaron a vernos como Dios, y junto con eso, manifestaron las conductas autodestructivas adquiridas por ellos. Crearon armas y lucharon. La investigación estaba mostrando signos de ser un fracaso, hasta que uno de nuestros científicos, llamado Arcano, vio una peculiaridad en las criaturas. Desde su punto de vista, Arcano cree que la raza de reptiles ha evolucionado de una manera similar a la raza artificial. Por eso, llamó la atención sobre uno de los imperios que se habían formado en una de las penínsulas de la guardería y teorizó que nuestros enemigos actuaban de una manera similar. De esa manera, podíamos analizar las debilidades de ese imperio y aplicarlas en nuestro odioso enemigo. La investigación ganaba un nuevo significado. Mientras una parte de nuestros científicos dirigieron su atención en cómo derrotar a nuestro enemigo, otra parte del equipo continuó con el objetivo principal, que era recuperar los genes perdidos de nuestra civilización. El resto de nuestra civilización declaró la guerra contra los que esclavizaron a nuestra gente. La guerra duró muchos años, durante milenios. Pero finalmente lograron liberarse y recuperar algo de lo que era nuestro. Los reptiles desaparecieron y finalmente podríamos reconstruir nuestra civilización. Hasta ahora, la búsqueda continúa, y continuaremos recogiendo sus genes, esperando algún día poder recuperar nuestra antigua forma. El equipo científico encontró incluso una manera de poner a uno de nosotros para gobernar las experiencias y controlarlos en prácticamente cualquier aspecto que favorezca a nuestro objetivo. Creamos enfermedades, enseñamos la fisión nuclear y provocamos catástrofes en la civilización. El estado actual de la investigación es tan avanzado que parece que pronto podremos empezar a recoger las muestras y dar inicio a la última etapa de culminación de la experiencia. Una vez que se ha demostrado que los seres artificiales son imperfectos. Sí, finalmente descubrimos el defecto. Lo que tornaba el mejoramiento genético como un fracaso. Todo indica que cuando procesábamos al candidato para la mejora genética, sus cerebros mutaban a algo muy parecido con la fisionomía de los seres artificiales que creamos. Adquirían comportamientos sueltos, se volvían tercos, sentían miedo, amor, tristeza. Y entraban en pánico por ser tan diferentes a los otros individuos a su alrededor, volcándose a la autodestrucción. Y eso es lo que más intriga. ¿Cómo podemos definir esta autodestrucción? Creo que esta es la característica más llamativa del Homo sapiens. Es mejor terminarlos antes de que ellos mismos se exterminen. Había una página más de la traducción, que eventualmente se dañó. Hasta hoy, nadie sabe de dónde vino el artefacto o cuáles son sus orígenes. Si se trataba de un futuro lejano o de otro planeta. Lo que importa es la curiosa historia. ¿Acaso será la humanidad un mero experimento? ¿Hay vida fuera del planeta? Las preguntas podrían extenderse por un largo tiempo. Pero hasta entonces, solo podemos esperar y mirar las estrellas. Me arrepiento de mis acciones, lo juro. Me odio por no pensar bien, desearía arrancarme el cabello con mis propias manos. Dejaré mi último aliento en esta carta, donde les contaré los horrores que conlleva lastimar a una criatura pacífica que me terminó atormentando con un buen castigo merecido, y ojalá me perdone el espíritu de aquella túnica desgarrada. Con 12 años, me gustaba agarrar mi resortera y mis canicas, a veces de acero, para ir a cazar pájaros. ¿Por qué lo hacía? Bueno, era lo mismo de por qué robamos. Una enfermedad obsesiva, basada en matar animales indefensos. Me infiltré en un monte enorme en donde podía encontrarme con cualquier especie de ave, como tijeretas, palomitas picuí, teros y demás. Era un monte oscuro y bello en el que a diario me infiltraba para lo que he mencionado antes. En una rama vi uno, comiendo los frutos del lugar en el que se posaba. Decidí alzar mi resortera y apunté contra el ave, disparé y le di justo en la cabeza. Era increíble ver cómo se destrozaba en 1000 pedazos y dejaba a la vista los sesos, pero no me serviría como mascota, así y seguí en busca de otra presa. Seguía caminando en el inmenso monte, hasta que llegué a una laguna y me encontré con un tero. Apunté con seguridad, para no matarlo de nuevo, y justo me dio un ataque en el estómago que disparé mal, le di en una de las patas por error y se la rompí por completo. El ave volaba con problemas y chillaba de dolor, hasta que luego de unos 5 minutos se cayó en la laguna y terminó por ahogarse. Por supuesto, a mí no me importaba nada.
El dolor de estómago que me dio era de hambre, por lo que me retiré para almorzar en mi hogar. Luego de comer sentía algo de incomodidad, como si mi cuerpo fuese a perder el alma. Eran las 9 de la noche cuando volví al monte para seguir cazando. Me fui con una linterna porque a esta hora la oscuridad era inmensa, pero están muchas aves en sus nidos y aprovecharía de cazar uno. No tenía miedo en andar solo en el monte, porque muchas veces me quedaba a acampar para cazar pichones y aplastarlos con piedras. Justo al subir en un árbol, veo un nido donde habitaban unos 5 pichoncitos. Como era tan travieso, agarré alcohol y un fósforo. Bañé el nido en alcohol y lo encendí, quemando lentamente a los pichones justo cuando la madre venía e intentaba salvar a sus crías. Yo estaba abajo para ese momento. Levanté mi resortera y disparé con una munición de acero, dándole en el tórax. Cayó al piso y seguía viva, así que la levanté y me fui para mi casa. Entré a mi habitación, cogí una caja y la puse en ella. Estaba contento porque era la 9ª vez que cazaba un pájaro sin que muriera del impacto con la munición. De tanto esfuerzo, me acosté y caí en un sueño que no olvidaré. Soñé que estaba en el monte. Era de día pero no veía el sol. Estaba completamente solo y sin ningún objeto en mis manos. Pensaba en el ambiente. Estaba muy denso, casi al punto de ahogarse. Pero repentinamente oscureció el escenario y el cielo se volvió gris. Estaba muy asustado y no me podía mover. Me desesperaba mientras sentía que algo venía hacia mí, lo sentía atrás mío y luego giraba lentamente mi cuerpo. Lloraba y rezaba para que no me pasara nada y no viera algo horrible, pero fue exactamente así. Al girar mi cuerpo por completo vi un muchacho con una sombra que llevaba como ropa, a modo de túnica. Sus ojos estaban oscuros y vacíos. No podía verlos mucho tiempo, no sé, había algo raro con ellos. Sus labios habían sido arrancados y dejaban ver una dentadura infernal. Las cosas que hizo se quedaron grabadas en mi mente. Agarró su mandíbula inferior y empezó a estirarla hacia abajo. Se escuchaba como crujía y gritaba de dolor. Aturdía mis oídos. Su mandíbula quedó estirada hasta su cintura, y luego hizo algo que sentí de verdad. Los dedos de sus manos se alargaban y llegaban hacia mí. Se metieron en mi boca, introduciéndose profundamente, tanto que grité de un dolor peor que el cáncer y más horrible que romperse la pierna. Desperté de ese sueño, no había amanecido todavía, eran las 3 de la mañana pero me negué en dormir de nuevo. Al otro día estaba enfermo, vomitaba y sentía un calambre en el estómago, y algo me sucedió. Al vomitar, vi palillos blancos. Me sequé los ojos y miré bien, y eran huesos de pájaros. Me estaba volviendo loco. Me acordé del pájaro que estaba en la caja, fui a ver y me encontré con la cabeza de este, sin el cuerpo. Todas las noches sueño con pájaros devorándome en vida, y siento el dolor. Todas esas noches se despierta mi madre para ver qué me pasa porque grito dormido, aúllo de dolor. Así es como estoy condenado ahora por esas cosas que hacía de niño. Ahora tengo 19 años, y la situación empeora al paso del tiempo, escucho los chillidos de los pájaros que maté. Ya no merezco vivir. Mi nombre es Esteban, y lo que voy a contar sucedió hace apenas unos meses, cuando visité San Juan Chamula, un pueblo conocido por sus rituales ancestrales y su iglesia, donde las tradiciones mayas se mezclan con el catolicismo. Todo comenzó como un viaje de curiosidad. Siempre había escuchado historias sobre los rituales que se realizan en la iglesia. Velas dispuestas en el piso, rezos en tzotzil y el sacrificio de gallinas. Decidí ir para presenciar esas tradiciones, pero nunca imaginé que regresaría con algo que me atormenta hasta hoy. Era de noche cuando llegué. La iglesia estaba abierta, iluminada únicamente por velas que parecían danzar con las sombras en las paredes. Un fuerte olor a incienso llenaba el aire, mezclado con el aroma de la cera derretida. Dentro, los fieles estaban reunidos en silencio, rezando con una intensidad que hacía que el ambiente se sintiera pesado. Mientras observaba, noté a un grupo de hombres apartados en un rincón oscuro del templo. Uno de ellos sostenía un espejo enmarcado con ramas negras, mientras otros susurraban palabras en un idioma que no entendía. La curiosidad me llevó a acercarme discretamente, intentando no llamar la atención. En ese momento, el hombre con el espejo comenzó a hablar más fuerte. No era un rezo. Su voz tenía un tono gutural, casi animal. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando las velas alrededor de ellos se apagaron de golpe, dejando esa parte de la iglesia en penumbras. Solo quedaba el resplandor del espejo, que ahora parecía brillar con luz propia. Entonces lo vi. Una sombra oscura emergió del espejo, al principio pequeña, pero luego creció, extendiéndose por las paredes como un líquido espeso. 2 puntos rojos brillaron desde el centro de aquella oscuridad.
Eran ojos, y estaban fijos en mí. Mi cuerpo se congeló. Quise correr, pero no podía moverme. Fue entonces cuando escuché una risa profunda, que no provenía de ningún lugar en particular, sino que parecía llenar toda la iglesia. Los hombres que habían convocado aquello comenzaron a gritar. Uno de ellos cayó al suelo, convulsionando, mientras la sombra lo rodeaba. Los otros huyeron, dejando el espejo tirado. La sombra, como si estuviera viva, se arrastró hacia las esquinas de la iglesia, ocultándose entre las columnas y las figuras de los santos. Aproveché el momento para salir corriendo. Afuera, la plaza estaba vacía, y el aire frío me cortaba la respiración. Me refugié en la posada donde me hospedaba y traté de convencerme de que lo que había visto era producto de mi imaginación. Pero no fue así. Esa noche, mientras intentaba dormir, sentí que algo me observaba. Abrí los ojos y, en la oscuridad de la habitación, distinguí 2 puntos rojos brillando desde un rincón. La misma risa profunda resonó, pero esta vez estaba en mi mente, como un eco que no podía detener. Desde entonces, no he podido escapar de esa presencia. La sombra aparece en los lugares menos esperados. En los espejos, en las esquinas de las habitaciones, incluso en mis sueños. He buscado ayuda, pero los chamanes de San Juan Chamula solo me dicen lo mismo. Has despertado algo que no debiste. Ahora, te observa, esperando el momento para llevarte. Ya no sé cuánto tiempo podré resistir. Pero si estás leyendo esto, te suplico, nunca subestimes el poder de lo desconocido. Y si visitas San Juan Chamula, aléjate de los rituales que no comprendas. Porque el demonio sigue allí, escondido entre las sombras de la iglesia, esperando a su próxima víctima. Hijo, necesitamos tener una conversación muy seria acerca de la seguridad en Internet, le dije mientras me sentaba a su lado. Su laptop estaba abierta. Jugaba Minecraft en un servidor público. Sus ojos se encontraban estancados en la pantalla. Había una ventana de chat abierta con diversos comentarios. Hijo, ¿puedes dejar de jugar un minuto? Salió de su mundo de juego, cerró su portátil y me miró. Papá, ¿es otra de tus historias de miedo trilladas? ¿Qué? Fingí por un segundo, y entonces le sonreí. Pensé que te gustaban mis historias. Este pequeño había crecido escuchando mis historias sobre chicos que se enfrentaban a brujas, fantasmas, hombres lobo y trolls. De la misma forma que muchas generaciones de padres, usaba estas historias de terror para reforzar su moral y enseñarle lecciones de seguridad. Los padres solteros como yo deben emplear todas las herramientas a su disposición. Frunció el ceño. Eran divertidas cuando tenía 6 años, pero ahora me estoy haciendo grande. Ya no me asustan. Y son algo tontas. Si me vas a contar una historia sobre Internet, ¿podrías hacerla muy aterradora? Lo vi de reojo, incrédulo. Él cruzó los brazos en señal de rechazo. Papá, ya tengo 10 años y puedo aguantarlo. Está bien, lo intentaré, y comencé. Érase una vez un niño llamado Colby. Su expresión me indicó que no lo había impresionado con el tema de introducción. Suspiró pesadamente y se conformó con otra historia trillada más de su padre. Yo continué. Colby navegaba por varios sitios web para niños. Después de un tiempo, pasó a platicar con otros compañeros que encontraba en sus juegos en línea. Fue ahí que hizo amistad con un niño de 10 años llamado el Per23. Tenían en común los mismos juegos y programas de televisión. Se reían de los chistes del otro. Exploraban nuevos juegos juntos. Tras varios meses de amistad, Colby le obsequió a el Per23 6 diamantes en el videojuego que estaban jugando. Fue un regalo muy generoso. El cumpleaños de Colby estaba cerca y el Per23 quería enviarle un regalo en la vida real. Colby creyó que no tenía nada de malo si le daba su dirección a el Per23, siempre y cuando él prometiera que no se la daría a extraños o adultos. El Per23 hizo la promesa de que no la compartiría con nadie más, decidido a enviarle el paquete. Pausé la historia y le pregunté a mi hijo. ¿Crees que fue una buena idea? ¡No! Respondió mientras agitaba la cabeza vigorosamente. A pesar de su actitud, se estaba interesando en la historia. Bueno, Colby tampoco. Se sintió culpable por haber dado su dirección, y su culpa comenzó a crecer y crecer. Para cuando se puso el pijama la noche siguiente, su culpa y su miedo eran más grandes que cualquier otra cosa en su vida. Decidió que le contaría la verdad a sus padres. El castigo sería grave, pero tendría la conciencia limpia. Se metió en su cama mientras esperaba que sus padres fueran a arroparlo. Mi hijo sabía que la parte aterradora estaba por llegar. A pesar de su fanfarronería, se inclinó hacia el frente con sus ojos bien abiertos.
Bajé la voz deliberadamente. Colby pudo escuchar todos los ruidos en la casa. Una lavadora balanceándose en el área de servicio. Las ramas golpeándose contra la pared afuera de su habitación. Su hermano bebé balbuceando en la cuna. Y había algunos otros sonidos que no lograba identificar del todo. Finalmente, los pasos de su padre hicieron eco por las escaleras. «Oye, papá», llamó con cierto nerviosismo. «Tengo algo que decirte». Su padre asomó la cabeza por la puerta en un ángulo incómodo. Bajo la oscuridad, no se notaba el movimiento de su boca y sus ojos no se veían del todo sanos. «Sí, hijo». Su voz era muy diferente también. «¿Te encuentras bien, papá?», preguntó el niño. «Ajá», susurró el padre con su voz extrañamente afectada. Colby se tapó con las sábanas a modo defensivo. «¿Mamá está en casa?» Aquí estoy. La cabeza de la madre saltó en el marco de la puerta por debajo de la de su padre. Su voz vibró en falsete, algo para nada natural. ¿Nos vas a contar que le diste nuestra dirección a el PER 23? No debiste haber hecho eso. Te dijimos que nunca dieras información personal por internet. Continuó. Él no era un niño de verdad. Solamente fingía ser uno. ¿Sabes lo que hizo? Llegó a nuestra casa, forzó la entrada y nos asesinó a los dos. Solo para que pudiera pasar algo de tiempo contigo. Un hombre gordo con una chaqueta húmeda emergió desde el marco de la puerta sosteniendo dos cabezas cercenadas. Colby soltó un alarido, mientras que el hombre tiró ambas cabezas, desenfundó su cuchillo y entró a la habitación para hacer de las suyas con el niño. Mi hijo gritó también. Cruzó las manos protectoramente sobre su rostro. Pero apenas estaba calentando con la historia. Después de muchas horas, el niño casi estaba muerto y sus gritos se habían convertido en quejidos. El asesino notó el llanto del bebé en el otro cuarto y retiró el cuchillo del cuerpo de Colby. Esto se sentía como un obsequio. Nunca había asesinado a un bebé antes y estaba emocionado por la posibilidad. El PER 23 dejó a Colby en su lecho de muerte y persiguió el llanto como si fuese la luz de un faro. En el cuarto del bebé, caminó hasta la cuna, levantó al infante y lo sostuvo en sus brazos. Queriendo inspeccionarlo más detenidamente, se movilizó a la mesita para el cambio de pañales. Pero mientras lo sostenía, el llanto desistió. El niño alzó su mirada y le sonrió. El PER 23 nunca había sostenido un bebé, pero lo arrulló con gentileza como todo un profesional. Se limpió su mano sangrienta en la sábana para poder acariciar las mejillas del bebé. ¿Qué tal, pequeñín risueño? La hermosa ira del sadismo se derritió en algo más cálido y sumiso. Salió de la habitación, se llevó al bebé a casa, lo nombró William y lo crió como si fuera suyo. Luego de que terminé la historia, mi hijo estaba visiblemente abatido. Entre sus jadeos staccato irregulares, tartamudeó. Pero papá, William es mi nombre. Le guiñé un ojo como suelo hacer y revolví su cabello. Claro que lo es, hijo. Mientras vagaba por el espacio y el tiempo, disfrutando del alcance de las infinitas visiones de universos paralelos que palpitaban ante mi vista, me preguntaba a mí mismo, ¿esto valió la pena? ¿Hubo algún significado en absoluto para lo que había hecho? Me transporté a la superficie de una gran estrella a unos 20.000 millones de años luz de distancia. Mientras caminaba sobre su brillante fachada, admirando los pulsos de calor y radiación, empecé a reflexionar sobre mi propia existencia. Fue durante un período de gran meditación que preferí resignarme a ambientes hermosos un tanto hostiles, ya que me daba tranquilidad. Nada más podía estar allí salvo yo. En medio de las bengalas, he plantado una semilla de pensamiento dentro de mi cabeza. La existencia misma no tiene sentido. Nunca hubo, y nunca habrá. El propósito y significado es sintético. Es algo diseñado para recubrir con azúcar el hecho de que todos somos seres sin sentido que habitan una pequeña región en las vastas extensiones del universo que se expande perpetuamente, cuyos límites probablemente nunca podremos explorar y mucho menos ver. Han pasado casi 3.000 millones de años desde que la humanidad desapareció. Nada se salvó, ni siquiera la cultura o el legado. Por supuesto, todavía existen pequeños artículos de civilizaciones pasadas hasta el día de hoy. Antiguo grafiti sobre ruinas, casas hechas jirones, monumentos caídos. No queda mucho, y prácticamente nadie para recordar o reconocer la existencia de tales artículos. ¿Lo encuentro triste? Yo digo cerca. La muerte de un concepto, verás, no es más relevante para el universo que la perspectiva de un perro hacia el funcionamiento interno del reloj más fino y más complejo que jamás podría concebir un cerebro humano.
Tal vez incluso la muerte de cualquier cosa. Ideas, culturas, personas, hogares, emociones, es irrelevante. Pequeños conceptos ideológicos infundidos, tangibles o esenciales, no importan, y nunca lo ha hecho. Quizás el nihilismo es la única verdad que ha dado un giro, incluso si las sociedades humanas, ahora extintas, se negaron a aceptarlo, calificándolo como un enfoque pesimista de la vida. Me puse de pie, levitándome al espacio, mientras me daba la luminosidad hipnotizante de la estrella. Durante los últimos días de la vida en la Tierra, durante los cuales hubo una lamentable apariencia de organización a nivel base, logré establecer conversaciones significativas con el último de los habitantes. Una de ellas era una niña de 13 años. Su nombre era 3. Le pregunté por qué ese nombre, y fue porque su madre creía que el número 3 era un número de la suerte. ¿No se suponía que tenía 7 años? No importaba. Pero habiendo hablado con 3, había observado que ella no pensaba como todos los demás. Ella sabía la verdad detrás de la existencia, la misma verdad que me había tropezado cuando comencé a explorar el cosmos. 3 tenía esta mirada en blanco, de 1000 yardas en sus ojos, como si hubiera visto todo y sin embargo no pensara en ello. Como un soldado cansado, agotado por la batalla, cuyos ojos miraban hacia la inmensidad vacía del universo observable. 3 me llamaron cariñosamente Mr. Star, y me pareció un moniker más adecuado. A menudo caminábamos temprano por la mañana, y hablábamos de sus hobbies y amigos, mientras que de vez en cuando la sorprendía con pequeños trucos de magia. Para cualquier otra persona, habría sido una ilusión barata, pero a esa muchacha, cuyos ojos se abrieron al ver los pilares de luz que danzaban, significaba el mundo. Francamente, en un ambiente de escasez y ruinas, no había mucho entretenimiento. La comida favorita de 3, tal vez, era sopa de hongos. Ella y un par de otros jóvenes se dirigirían al bosque, recogían su cosecha diaria de hongos y regresaban a casa. Por la noche, las columnas de humo llenan el aire mientras las llamas servían para iluminar sus pequeñas aldeas, asentadas entre edificios sin techo y aviserados. Días antes de que el resto de la humanidad dejara de existir, día 3 un regalo de despedida. Era un simple reloj de pulsera, y lo hice para que nunca dejara de hacer tic-tac, continuamente corriendo sobre la materia oscura. Ella no sabía cómo usar uno, así que personalmente lo puse en su muñeca, y lo aseguré para que no se mueva o se meneara. Me abrazó, pero no pude sentir nada físicamente. Había sido así durante varios millones de años. Pero a pesar de la falta de estímulo externo, sentí, por primera vez en tan larga cantidad de tiempo, una pequeña sensación de satisfacción, que es equivalente a lo que los animales, incluidos los humanos, interpretarían como la felicidad. Y fue una verdadera felicidad. 3 me dijo que usaría su reloj para contar los últimos días de la Tierra. Observé cómo un asteroide se precipitó a través de la atmósfera, quemando con un tono naranja vívido y brillante antes de finalmente golpear el planeta. La explosión fue espectacular, desintegrando la Tierra en grandes trozos de roca apagada. El concepto mismo de destrucción en sí era natural. No tenía por qué significar que era bueno o malo. Yo ni disfrutaba ni sentía. Tal vez, era hora de reiniciar, y tal vez incluso hacer las cosas de manera diferente esta vez. Adquiriendo un ritmo taquiónico, aceleré antes de que algo existiera. Un caso especial, podría llamarlo, paradójico de existir en inexistencia, un rasgo único en la 11ª dimensión. Estaba absolutamente oscuro y vacío, un vacío de la nada total, incluyendo la materia oscura. En un estado como este, he creado cuidadosamente un evento horizon que me rodea, para no entrar en la inexistencia. Ya no siento, sino que simplemente existo como el universo mismo. Existe en las afueras de la preciosa ciudad mexicana de Durango, una hacienda conocida como Navacoyán, muy cerca del río de Tunal. Cuentan que hace muchos años, el gobernador municipal vio necesario levantar un puente justo por encima, pues en la época de lluvias, el cauce del río crecía de un modo tan alarmante que las personas que se arriesgaban a cruzar casi siempre encontraban la muerte. Además, esta circunstancia también imposibilitaba el comercio entre los habitantes a ambos lados del arroyo. Así pues, mandó llamar al mejor ingeniero de la ciudad, un hombre habilidoso que ya había llevado a cabo varias obras de construcción con excelentes resultados. El gobernador le dio un plazo para terminar el puente antes de la siguiente temporada de lluvias. La paga, por supuesto, sería cuantiosa y el prestigio que ganaría por dirigir semejante proyecto, incomparable.
Sin embargo, le advirtió que de no terminar el encargo a tiempo, no solo perdería la mitad del dinero prometido, sino que su reputación quedaría arruinada en la urbe. El ingeniero se puso en marcha al instante, contratando a los mejores albañiles y asistentes para que el puente fuera hermoso y seguro. Pero sucedió que solo 3 días antes de que el periodo establecido llegara a su fin, hubo una tormenta imprevista y el río creció tanto que la corriente arrasó con lo que se había construido, quedando en su lugar no más que escombros y lodo. Viendo tal desastre, el ingeniero cayó en la desesperación y se sentó a lamentarse a un lado de las aguas. Pasó entonces un hombre de baja estatura, tapado con un sombrero que ocultaba su mirada y únicamente mostraba una sonrisa desconcertante. ¿Cuál es tu pena, amigo mío?, le preguntó al ingeniero. Estoy perdido. Todos mis esfuerzos al construir el puente no han valido de nada. Perderé mucho dinero y también mi reputación como el mejor en mi profesión. El hombrecillo extraño ensanchó su sonrisa y se presentó a sí mismo como el diablo. Hagamos un trato, le propuso, terminaré el puente por ti. Será el más resistente que se hayas visto en estos lares y el gobernador se quedará mudo del asombro. Pero a cambio de esto, tendrás que entregarme tu alma. Preso de la angustia, el ingeniero aceptó y sellaron el pacto. Al día siguiente, un puente reluciente apareció encima del caudal, dejando impresionados a los habitantes de la hacienda y sus alrededores. No obstante, casi enseguida se aterrorizaron al descubrir el cuerpo inerte del ingeniero en el centro de la construcción. El pobre hombre estaba muerto y su alma perdida para siempre. Cuando intentaron recogerlo para entregarlo a su familia y que tuviera la debida sepultura, una violenta corriente de aire lo arrebató de sus manos y lo hundió en las profundidades del río, de donde nunca más se le pudo sacar. Desde entonces, cada vez que llega la época de lluvias, se dice que un hombre aparece a penar encima del puente. Quienes se acercan a hablarle, terminan ahogados bajo el torrente.